Cuando mi abuela murió, la noticia me llegó como un susurro en la madrugada. Vivía en Madrid hacía casi 10 años, lejos de aquel pueblo manchego donde pasé mi infancia, y lejos también de los recuerdos que a veces dolían más que el propio presente. Esa mañana, mientras el sol apenas pintaba las paredes de mi apartamento, el teléfono sonó con ese timbre seco que solo trae noticias serias. Lo siento, Elena, tu abuela se ha ido. La voz de mi madre sonaba tranquila, como si hubiera aceptado la muerte mucho antes de que ocurriera. No lloré, solo me quedé sentada en la cama, mirando mis manos, recordando la última vez que la vi, sentada frente a su jardín, con el aire del atardecer en el cabello, sus manos grandes y firmes arrancando malas hierbas. Sabía que ese día llegaría, pero nunca se está preparado para decir adiós a quien te enseñó a amar la tierra, el silencio y la paciencia. Tomé el primer tren a la mañana siguiente. El viaje duró casi 5 horas, tiempo suficiente para pensar en todo lo que dejé atrás cuando me fui de casa. En cada estación, la voz metálica del altavoz me traía de vuelta a la realidad. Albacete, Ciudad Real, Valdepeñas, nombres que ya no eran solo puntos en el mapa, sino piezas de un rompecabezas que, de alguna manera, seguía sin encajar. Cuando llegué, el pueblo me pareció más pequeño de lo que recordaba. Las calles empedradas, las casas de fachadas encaladas, el olor a pan recién hecho y a leña, todo seguía igual. Y sin embargo, todo era distinto. La casa de mi abuela estaba en silencio. Mi madre me recibió en la puerta, su cara cansada, los ojos enrojecidos. Gracias por venir, hija, asentí en silencio. El velorio fue sencillo. Poca gente, como siempre. Los vecinos de toda la vida, algún primo lejano. La señora Teresa con su bastón y su vestido negro. Nadie lloraba en voz alta, solo suspiros, abrazos breves y un aire de resignación. Después del entierro, mi madre me llevó a la cocina. «Hay algo que debes saber», me dijo, sacando una llave vieja de un cajón. «La abuela te dejó la casa». Me quedé en silencio. «¿Y tú?» «No quiero nada, hija. Esta casa es tuya». La abuela lo decidió así. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el patio. El aire olía a jazmín y la luna dibujaba sombras suaves en el suelo. Recordé las tardes de verano, el sonido de las chicharras, el sabor de la limonada recién hecha, las historias que mi abuela contaba sobre tiempos difíciles y amores imposibles. Abrí la puerta del desván y subí las escaleras crujientes. El polvo flotaba en el aire como una niebla antigua. Allí, entre cajas y maletas viejas, encontré una libreta de tapas gastadas. Era el diario de mi abuela. Lo abrí con manos temblorosas. «Si lees esto, es porque ya no estoy. No llores. La vida es dura, pero tú eres más fuerte de lo que crees». Leí página tras página, descubriendo secretos, confesiones, pequeñas alegrías y grandes tristezas. Al amanecer, sentí que algo en mí había cambiado, como si el peso de la herencia no fuera solo una casa, sino también la responsabilidad de decidir qué hacer con mi vida, con mi pasado y con mi futuro. Los días siguientes fueron una mezcla de rutinas antiguas y silencios nuevos. Cada mañana abría las ventanas de la casa, dejando que el aire fresco barriese los recuerdos estancados. Pasaba horas limpiando, quitando el polvo de los muebles, regando las plantas que mi abuela cuidó hasta el final. Encontré cartas guardadas en cajones, fotografías en blanco y negro, donde apenas reconocía los rostros de la familia, documentos amarillentos que hablaban de herencias, deudas, promesas incumplidas. Los vecinos venían a saludar, algunos con panes recién hechos, otros solo con palabras amables y miradas curiosas. Me preguntaban si pensaba quedarme o si vendería la casa. «Todavía no lo sé», respondía siempre, aunque ni yo misma estaba segura. Por las tardes salía a caminar por el pueblo, recorriendo las mismas calles por las que corría de niña, saludando a personas que apenas recordaba. Una tarde, al pasar por la plaza, me encontré con Paco, el hijo del panadero. Era un año mayor que yo, y en la escuela siempre me hacía reír con sus bromas. Ahora llevaba delantal y las manos manchadas de harina. «Elena, has vuelto», dijo con una sonrisa sincera. Charlamos un rato sobre la vida, el trabajo, el paso del tiempo. Me preguntó si me quedaría mucho y le contesté que no sabía, que todo era complicado. Esa noche, al volver a casa, abrí de nuevo el diario de mi abuela. Sus palabras parecían escritas para mí, como si supiera exactamente lo que iba a sentir al regresar. Las raíces no son cadenas, pero a veces duelen igual. No dejes que la nostalgia te impida crecer, pero tampoco olvides de dónde vienes. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. Los días se convirtieron
convirtieron en semanas. Poco a poco, la casa fue cambiando conmigo. Los muebles reacomodados, las cortinas nuevas, flores frescas en el jarrón de la mesa. Sin darme cuenta, estaba reconstruyendo un hogar, no solo limpiando el pasado. Pero no todo era fácil. Empezaron a llegar cartas del banco. Al parecer, la casa tenía una hipoteca antigua, una deuda que mi abuela había ido pagando poco a poco, pero nunca terminó de saldar. Una tarde, mientras revisaba papeles en la cocina, llegó mi madre. ¿Vas a poder con todo esto?, Drenia preguntó mirando la montaña de documentos. No lo sé, pero tengo que intentarlo, respondí, sintiendo el peso del miedo y la responsabilidad. Mi madre me abrazó. Era un gesto raro entre nosotras, pero en ese momento sentí que era justo lo que necesitaba. Los días pasaban lentos, pero cada vez me sentía más parte de esa casa y de ese lugar. Empecé a trabajar a distancia, conectando mi portátil en la vieja mesa del comedor, enviando correos y llamadas por videollamada. El mundo seguía girando fuera del pueblo, pero yo necesitaba ese tiempo para encontrarme. Un día, ordenando libros en la estantería, encontré una carta sin abrir, dirigida a mí, con la letra de mi abuela. Elena, sé que la vida te llevó lejos, pero siempre supe que volverías. Esta casa es tuya, no porque la hayas heredado, sino porque eres capaz de hacerla florecer de nuevo. No tengas miedo de empezar de cero. Y si alguna vez te sientes sola, recuerda que aquí siempre estaré, en el aire, en las flores, en cada rincón de este hogar. Me puse a llorar, suave, en silencio. A veces las palabras llegan justo cuando más las necesitas. Después de eso, todo fue diferente. Empecé a salir más, a hablar con la gente, a ayudar en pequeñas cosas, llevar pan a los mayores, organizar talleres de lectura para los niños, plantar un huerto en el patio como hacía mi abuela. El pueblo me acogió como una de las suyas. Poco a poco, la casa dejó de ser un peso y se convirtió en refugio. Pero el banco seguía enviando cartas. La deuda era grande y yo no sabía cómo afrontarla sola. Fui a ver a Paco. ¿Tienes un minuto?, Drenia le pregunté una mañana en la panadería. Me llevó a la trastienda, me ofreció un café y escuchó mi historia sin interrumpir. No estás sola, Elena. Aquí nadie deja a los suyos atrás. Juntos buscamos soluciones. Hablamos con el alcalde, con los vecinos, con una abogada del pueblo que me ofreció su ayuda gratis. El proceso fue largo, lleno de papeles, firmas, reuniones, pero cada obstáculo era una oportunidad para entender mejor lo que tenía y lo que podía ser. El día que por fin saldé la deuda, salí al patio y miré el cielo. Sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Esa noche soñé con mi abuela. Me sonreía sentada bajo el limonero y me decía: ahora sí, Elena, ya puedes empezar de nuevo. Me desperté con una certeza. Mi lugar estaba ahí, en esa casa, en ese pueblo, en esa vida que había empezado a construir con mis propias manos. Pasaron los meses y cada día me sentía más fuerte. El pueblo se volvió un pequeño universo. Ya no era una extraña. La gente empezó a confiarme historias, secretos, hasta responsabilidades. Me ofrecieron dirigir la biblioteca municipal, algo que jamás me hubiera imaginado en mi vida anterior en la ciudad. Acepté sin pensarlo mucho, porque los libros siempre habían sido refugio y puente para mí, igual que lo fueron para mi abuela. Mi rutina cambió. Por las mañanas abría las puertas de la biblioteca, recibía a los niños que llegaban antes de la escuela, preparaba té para los ancianos que venían a leer el periódico. Con el tiempo, organizamos talleres de escritura, ciclos de cine, noches de lectura bajo las estrellas. Mi casa se llenó de vida, a veces demasiado. Risas en el patio, meriendas improvisadas, fiestas de cumpleaños para vecinos que ya no tenían familia. Paco se volvió mi compañero más cercano, el amigo que nunca juzgaba, que siempre escuchaba. Compartíamos caminatas por el campo y largas conversaciones en la panadería. Una tarde de otoño, mientras recogíamos hojas secas en el jardín, Paco me preguntó si alguna vez pensaba en irme de nuevo. A veces lo pienso, dije, pero ahora mismo, aquí siento que pertenezco a algo. Él sonrió y seguimos trabajando en silencio. En diciembre, el pueblo organizó una feria para recaudar fondos para el hospital local. Yo me ofrecí como voluntaria. Ayudé a preparar puestos de comida, vendí rifas, organicé un taller de cuentos para niños. Fue agotador, pero también reconfortante. Al final del día, Paco me tomó de la mano, tímido, y me agradeció por todo lo que había hecho por la comunidad. No tienes que agradecerme, le dije. Esto también me salvó a mí. Las fiestas navideñas llegaron con su nostalgia. Decoré la casa con las mismas luces que usaba mi abuela. Invitamos a los vecinos a cenar. Compartimos historias y canciones hasta bien entrada la noche. Esa noche, cuando todos se marcharon y la casa quedó en silencio, encendí una vela y me senté en el viejo sillón de la abuela. Pensé en todo lo que había cambiado desde que llegué, los miedos que solté, los lazos
sueños que tejí, el dolor que aprendí a transformar. El invierno fue largo y frío. Algunos días la soledad regresaba, pero ya no me asustaba. Sabía que era parte del proceso, como la lluvia que nutre la tierra antes de la primavera. Un día, al abrir la puerta de la biblioteca, encontré una carta en el buzón. Era del banco, otra vez. Esta vez, sin embargo, no era un aviso de deuda, sino una felicitación. Por primera vez en años, la casa estaba completamente libre de cargas. Llamé a mi madre, le conté la noticia y ella lloró de alegría. Tu abuela estaría tan orgullosa, me dijo. Después de colgar, salí al jardín y respiré hondo. Sentí la presencia de mi abuela, como si me abrazara el aire mismo. Ese fin de semana, organizamos una fiesta en el patio para celebrar. Vinieron todos, niños, ancianos, familias enteras. Comimos, bailamos, reímos. Al final de la noche, Paco se acercó y me susurró al oído. Elena, creo que tu abuela te dejó mucho más que una casa. Yo sonreí. Me dejó una vida entera para reconstruir. Pasó el tiempo, las estaciones cambiaron. La casa se hizo más luminosa, más abierta, más mía. El pueblo ya era mi familia, mi raíz y mi horizonte. En primavera, una periodista local vino a entrevistarme sobre la historia de la casa y la comunidad. Me preguntó si alguna vez me arrepentí de quedarme. No, respondí. Me llevó años entenderlo, pero a veces regresar no es volver atrás, es avanzar de otra manera. La periodista sonrió y dijo que esas palabras serían el final perfecto para su artículo. Cuando se fue, quedé un rato sentada en el porche, mirando el atardecer. Pensé en todas las vidas que habían pasado por esa casa, en todas las que faltaban por llegar. Saqué el diario de mi abuela una vez más y leí la última página, esa que nunca había tenido valor de abrir. Elena, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu propio camino. No busques fuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Esta casa, este pueblo, son solo escenarios. La verdadera herencia eres tú. Cerré el diario y sonreí entre lágrimas. Por fin sentía que estaba lista para todo lo que viniera. Ese fue el verdadero legado. Los días fueron pasando y la calma que tanto había buscado terminó siendo mi verdadera fortaleza. El invierno cedió despacio ante la tibieza de la primavera y la rutina sencilla de pueblo se volvió mi brújula. Una tarde, mientras organizaba libros antiguos en la biblioteca, encontré uno con la dedicatoria de mi abuela. Decía, nada florece donde hay prisa, cuida tus raíces, incluso cuando el mundo se olvida de ellas. Me detuve a leerlo varias veces. Era cierto, todo lo importante que tenía ahora había crecido lento, casi en silencio, lejos del bullicio de la ciudad y de los que solo sabían ver lo superficial. Un domingo, el ayuntamiento organizó un festival de música y me invitaron a contar historias a los niños bajo un árbol gigantesco. Vinieron decenas y por primera vez sentí que mi voz podía ser parte de algo más grande, algo que sobreviviría al tiempo. Paco me ayudó a preparar los cuentos. Llevamos mantas, jugos y libros ilustrados. Al final del día los niños no querían irse. Una de las más pequeñas me abrazó y me susurró, ojalá fueras mi mamá. Se me hizo un nudo en la garganta. Sonreí, la abracé y no dije nada. A veces el silencio es la única respuesta verdadera. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero en el fondo sentía que algo estaba por cambiar. Había aprendido a no temerle a la incertidumbre, a confiar en que, aunque el futuro no estuviera escrito, yo tenía la pluma y la tinta. Un martes por la tarde, recibí una carta inesperada. Era de un bufete de abogados en Madrid. Decía que un inversor estaba interesado en comprar mi casa y el terreno para construir apartamentos turísticos. La oferta era generosa, mucho más de lo que jamás había imaginado. Me senté en la cocina, leí la carta una y otra vez. Pensé en el frío de la ciudad, en el ruido, en la soledad disfrazada de éxito. Y luego miré por la ventana. El jardín estaba lleno de margaritas. El olivo que plantó mi abuela seguía firme y torcido. Los niños jugaban en la plaza. Podía tener dinero, sí, pero ¿a cambio de qué? Llamé a Paco y le conté. Él me escuchó en silencio y luego me dijo, Elena, esa decisión solo puedes tomarla tú, pero recuerda que no todo lo que brilla se puede guardar en el banco. Esa noche dormí poco. Soñé con mi abuela, con mi madre joven, conmigo de niña corriendo entre los árboles. Por la mañana supe la respuesta. Llamé al abogado y rechacé la oferta. Mi voz fue firme, no tembló. Esta casa no está en venta, dije, porque no me pertenece solo a mí. Colgué y sentí una paz que no había sentido en años. El rumor de la oferta se corrió rápido en el pueblo. Algunos me felicitaron, otros me miraron raro, como si no entendieran cómo podía dejar pasar tanto dinero. Pero quienes realmente importaban sabían por qué lo había hecho. Con el paso de los días, empecé a recibir cartas y pequeños regalos de los vecinos.
Una señora mayor me dejó una planta de lavanda con una nota: para que sigas sembrando futuro. Un grupo de niños pintó una piedra con la palabra hogar y la dejaron en mi puerta. La casa, que por tanto tiempo había sentido como una carga, ahora era mi refugio y el corazón de una comunidad. Ese verano llegó mi madre a visitarme. Hacía años que no venía, siempre ocupada, siempre huyendo de sus propios recuerdos. Nos sentamos juntas en el porche, bajo las luces tenues, y hablamos de todo lo que nunca habíamos dicho. No entiendo cómo aguantaste tanto sola aquí, me confesó. No estuve sola, mamá. La casa me cuidó igual que yo la cuidé a ella. Ella sonrió y por un momento volvimos a ser madre e hija, sin deudas, sin secretos. Los meses pasaron entre pequeños milagros. La biblioteca ganó un premio por su labor social. Paco abrió una panadería nueva y me pidió que fuera la madrina de la inauguración. El jardín floreció como nunca antes. Sin darme cuenta, empecé a escribir mi propia historia. Cada noche, después de apagar las luces, me sentaba al escribir un diario. Al principio era solo para no olvidar, pero con el tiempo me di cuenta de que estaba construyendo un legado propio. En otoño, recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre la importancia de las raíces y la memoria. Dudé, tuve miedo de volver a la ciudad y enfrentarme a mi pasado, pero acepté. El día de la conferencia, Paco me acompañó. Al llegar, sentí el vértigo del asfalto, el ruido, la velocidad. Pero al subir al escenario y ver tantas caras esperando escuchar mi historia, algo dentro de mí se calmó. Conté todo: la herencia, el miedo, la soledad, la transformación. Hablé de la casa, del pueblo, de mi abuela y de cómo a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Al terminar, la sala se llenó de aplausos. Gente que no me conocía se acercó a agradecerme. Gracias por recordarnos que aún existen lugares donde la vida es real, me dijo una mujer con lágrimas en los ojos. Regresé al pueblo más ligera, con la certeza de que mi historia ya no era solo mía. Con el tiempo, mi madre decidió mudarse a la casa conmigo. Adaptamos una habitación para ella, plantamos juntas un pequeño huerto, compartimos tardes de té y silencio. Un día, mientras recogíamos tomates, me miró y dijo: gracias por devolverme a mí misma, Elena. Me quedé en silencio, sintiendo que, por fin, la familia estaba completa. Pasó un año. La casa fue testigo de risas, de llantos, de reconciliaciones. Una tarde, mientras el sol caía, Paco me pidió que lo acompañara al campo. Caminamos entre los olivos y, de pronto, se detuvo, tomó mi mano y me miró a los ojos. Elena, contigo aprendí que la vida no es una carrera, sino un camino. ¿Quieres caminarlo conmigo? Le respondí con una sonrisa y un sí sincero. La boda fue sencilla, bajo el mismo árbol donde conté cuentos a los niños. Vinieron todos los vecinos. Mi madre lloró. Paco temblaba de emoción. Esa noche, al apagar las luces de la casa, supe que todo había valido la pena. Ya no era la heredera perdida de una fortuna incierta, sino la arquitecta de mi propio destino. La vida siguió, simple, profunda, luminosa. Cada día al despertar, daba gracias por la segunda oportunidad, por el legado invisible que había recibido y por el que ahora estaba construyendo para otros. A veces, al atardecer, salgo al porche, miro el horizonte y recuerdo la última frase de mi abuela: el verdadero hogar no se encuentra, se construye. Ahora lo sé. Mi mayor herencia es haber aprendido a quedarme, a pertenecer y a amar sin miedo. Y si alguna vez alguien pregunta por qué no vendí la casa, solo les diré: no todo lo valioso cabe en un contrato. Hay cosas que solo pueden guardarse en el corazón. El invierno siguiente fue particularmente frío. La lluvia caía sobre el tejado de la casa, pero adentro todo estaba en calma. Había aprendido a disfrutar de la quietud, de los días largos y de las noches aún más largas, cuando el silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj en la sala y el crujir de la madera antigua. Durante las tardes me sentaba frente a la ventana con una manta sobre las piernas y veía cómo la neblina cubría el jardín. La vida en el pueblo tenía un ritmo propio, marcado por las campanas de la iglesia, el olor a pan recién hecho y el saludo constante de los vecinos. A veces me preguntaba si alguna vez volvería a sentir miedo de perder todo esto, pero la respuesta siempre era la misma: no, porque ahora sabía proteger lo que tenía. Una mañana llegó una carta con sello extranjero. Al abrirla encontré la letra de mi tía Rosa, la hermana menor de mi madre, que llevaba más de 20 años viviendo en Argentina. Decía que tenía ganas de visitarme,
que le habían hablado del milagro que yo había hecho con la casa, que quería ver el pueblo donde creció su hermana, reencontrarse con sus raíces. Me emocioné al leerla, preparé la habitación de huéspedes, ordené fotos antiguas y le pedí a mi madre que cocinara ese guiso que solo ella sabía hacer y que a Rosa le recordaba la infancia. Cuando por fin llegó, la recibimos en la puerta y al verla abrazar a mi madre, sentí que una parte de la familia que creía perdida volvía a su lugar. Pasamos semanas hablando, recordando, compartiendo silencios y risas. Una tarde, Rosa y yo caminamos por los campos alrededor del pueblo. Me contó historias de su vida lejos de España, de los sacrificios que hizo, de las cosas que perdió por no haber podido regresar antes. Yo la escuchaba, sintiendo que cada palabra tejía de nuevo el lazo familiar. Al regresar a casa, Rosa me miró y dijo: «Tienes algo muy valioso aquí, Elena. No es solo la casa, ni la tierra. Es la capacidad de hacer que la gente quiera quedarse, de sanar el pasado con paciencia». Esa noche, mientras las tres cenábamos a la luz de las velas, mi madre me tomó la mano y murmuró: «Quizás el verdadero legado de tu abuela no era la casa, sino la fuerza para mantenernos unidas». Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños festejos, comidas con los vecinos, paseos por el río, visitas a la biblioteca. Rosa se integró tan bien que parecía que nunca se había ido. Incluso ayudó a Paco en la panadería, enseñándole recetas argentinas que pronto se volvieron famosas en el pueblo. Un sábado por la tarde, después de una tormenta, encontré a Rosa en el porche, mirando las montañas. Me senté a su lado y después de un largo silencio, ella susurró: «No me quiero ir todavía. Aquí se respira algo que hace bien». La dejé quedarse el tiempo que quiso. Poco a poco, la casa se llenó de historias nuevas y de recuerdos frescos. Entendí que las raíces no solo crecen hacia abajo, sino también hacia los lados, buscando a quienes están lejos, pero aún pertenecen. Una mañana de primavera, llegó una invitación para participar en un concurso literario. Dudé al principio, pero Paco y mi madre insistieron en que debía compartir mis historias. Escribí sobre el regreso a casa, sobre la reconstrucción lenta y dolorosa, sobre el valor de lo invisible. No busqué ganar nada, solo quería que alguien más, en algún lugar, supiera que se puede empezar de nuevo incluso cuando todo parece perdido. Al cabo de unas semanas, me llamaron de la organización del concurso. Había sido seleccionada como finalista. Me invitaron a leer mi relato en una ceremonia en la capital. Esta vez, Rosa y mi madre me acompañaron. Viajamos en tren, viendo cómo el paisaje cambiaba de verdes a grises, de campos abiertos a edificios altos y calles llenas de ruido. La ceremonia fue en una antigua biblioteca. Había escritores, periodistas, gente de todas partes. Cuando subí al estrado, sentí el mismo temblor que años atrás, pero esta vez no era miedo, era emoción. Leí mi historia despacio, dejando que cada palabra encontrara su sitio en el silencio. Al terminar, la sala guardó unos segundos de silencio y luego estalló en aplausos. Esa noche, de regreso al hotel, mi madre me abrazó y me susurró: «Por fin entendí por qué no podías dejar la casa». No gané el primer premio, pero mi relato fue publicado en una antología. Semanas después, recibí cartas de lectores que decían que mis palabras les habían ayudado a encontrar esperanza, a reconciliarse con sus propias historias. De vuelta en el pueblo, todo siguió igual, pero yo era diferente. Había cerrado el ciclo del miedo y abierto el de la pertenencia. Rosa se despidió en verano, prometiendo volver pronto. La casa volvió a ser tranquila, pero ya no estaba sola, ni siquiera en el silencio. Los días se sucedieron con suavidad. Volví a escribir, esta vez no solo para mí, sino para quien necesitara una señal en medio de la tormenta. Con el tiempo, algunos jóvenes del pueblo empezaron a venir a la biblioteca a pedirme consejos para sus propios escritos. Y así nació un pequeño taller de historias, donde cada voz encontraba su lugar y nadie se sentía extraño. En las tardes, cuando Paco cerraba la panadería, venía a la casa y juntos regábamos el huerto, compartiendo planes para el futuro. Hablábamos de hijos, de viajes, de sueños, pero siempre con los pies en la tierra y el corazón en paz. A veces, al mirar la casa al atardecer, pensaba en todo lo que había cambiado. Ya no era solo un edificio heredado, sino un faro para quienes buscaban un nuevo comienzo, un refugio para los que alguna vez creyeron que no tenían un lugar en el mundo. Y así, entre libros, tardes de té
y amaneceres tranquilos, entendí que la verdadera riqueza era esta: un hogar lleno de historias, de risas compartidas, de raíces profundas y de puertas abiertas al porvenir. Los meses pasaron y la vida en el pueblo encontró su propio equilibrio. A veces, en las noches más largas, escuchaba el viento golpeando las ventanas y pensaba en todo lo que había sucedido. La casa, que alguna vez sentí como una carga, ahora era mi refugio, el lugar al que todos volvíamos, incluso cuando solo queríamos estar en silencio. Un día, mientras revisaba viejas cartas en el desván, encontré una caja que nunca había abierto. Estaba cubierta de polvo y al abrirla, reconocí la letra de mi abuela en varios sobres amarillentos. Había notas, recortes de periódico, pequeñas fotos en blanco y negro y un cuaderno donde ella contaba los sueños que tuvo cuando era joven. Había páginas donde hablaba del miedo, de la esperanza, de la fuerza que encontró cuando más lo necesitaba. Leí sus palabras y sentí que dialogaba conmigo desde el pasado. Nunca te disculpes por ser fuerte, decía en una de las notas. El mundo siempre intentará convencerte de que tu valor está en lo que posees, pero en realidad está en lo que eres capaz de proteger y crear. Cerré el cuaderno con delicadeza, como si sellara una conversación secreta, y entendí que ese era el verdadero tesoro que me había dejado. Poco a poco, empecé a compartir esas historias con los jóvenes del taller. Ellos escuchaban atentos, como si cada relato les diera permiso para imaginar un futuro distinto. Algunas tardes, leíamos en voz alta bajo los árboles del jardín, dejando que las palabras se mezclaran con el sonido de los pájaros y el aroma de la tierra mojada. El pueblo, que antes se sentía lejano y ajeno, comenzó a abrirse. Gente de otros lugares venía a preguntar por la biblioteca, por el taller, por la historia de la casa. La estación de gasolina reconvertida se volvió punto de encuentro, un pequeño milagro en mitad del campo. Nadie venía a buscar fortuna, solo un poco de compañía, un lugar donde sentirse en paz por un rato. A veces me sentía cansada, como si llevar tantas historias fuera una carga pesada, pero cada vez que veía a mi madre riendo en la cocina, o a Paco trayendo pan recién hecho, o a los niños jugando en el jardín, recordaba que todo el esfuerzo tenía sentido. No se trataba solo de sobrevivir, sino de construir algo más grande que el miedo, más profundo que el pasado. Un otoño, cuando las hojas cubrían el suelo como un manto dorado, recibí una invitación del ayuntamiento. Querían nombrar la biblioteca con el nombre de mi abuela. Me emocionó la idea, pero también me sentí responsable. Era como si me pidieran custodiar su memoria, cuidar su legado para las generaciones que aún no habían nacido. Acepté con humildad. La ceremonia fue sencilla, con discursos breves y muchas sonrisas. Al final, colgaron una placa en la entrada: Biblioteca María Luisa Herrera, para quienes buscan raíces y alas. Al leerla, sentí que algo dentro de mí se completaba. Los años siguieron pasando. Vi crecer a los hijos de mis amigos. Vi a Rosa regresar para quedarse definitivamente. Vi a mi madre hacerse mayor y más sabia. Paco y yo formamos una familia pequeña pero feliz. Cada uno de nosotros tenía cicatrices, pero también una enorme capacidad de reír y de seguir soñando. De vez en cuando, todavía me llegaban cartas de gente que había leído mi relato en la antología. Unas me daban las gracias, otras pedían consejo, otras simplemente compartían su propia historia. Las leía todas, con el mismo respeto y cariño con el que guardaba las palabras de mi abuela. Hubo momentos difíciles, claro. Algunas veces pensé que todo podía derrumbarse de nuevo, pero ya no tenía miedo. Había aprendido a reconocer las señales, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a confiar en mi propio juicio. Una tarde de invierno, cuando la nieve cubría el campo y el aire olía a leña, organicé una reunión en la biblioteca. Invitamos a todos los vecinos y juntos compartimos anécdotas, recetas, poemas. Al final de la noche, alguien preguntó qué haríamos si alguna vez todo esto desapareciera. Miré a mi alrededor, a las caras iluminadas por la luz suave de las lámparas, y respondí con voz firme: entonces volveríamos a empezar, juntos. La sala estalló en aplausos. Sabía que no era solo una frase bonita, era la verdad. La casa, el pueblo, la familia, eran parte de una misma historia, y mientras hubiera alguien dispuesto a contarla, nada se perdería del todo. Unos días después, mientras caminaba por el bosque, encontré el lugar donde solía ir de niña cuando quería estar sola. El árbol seguía ahí, enorme y fuerte, con las iniciales de generaciones talladas
clavadas en su corteza. Me senté en la raíz, sintiendo el frío en las manos, y recordé la promesa que me hice años atrás. Nunca dejaría que el miedo me robara mi lugar en el mundo. Al volver a casa, preparé té para todos, encendí la chimenea y saqué las fotos viejas. Rosa empezó a contar historias de Argentina. Mi madre habló de su infancia. Paco recordó su primer día en la panadería. Los niños escuchaban fascinados, como si cada palabra fuera un regalo. Esa noche, al acostarme, entendí que mi historia ya no era solo mía. Había pasado a formar parte de algo más grande, de una red invisible de memorias, esfuerzos y sueños compartidos. Me sentí ligera, agradecida, y me dormí con una sonrisa. Pasaron los años y la casa cambió conmigo. Pintamos las paredes, arreglamos el jardín, hicimos espacio para los nuevos miembros de la familia. Pero en el fondo, todo seguía igual. La esencia de lo que habíamos construido permanecía fuerte y clara. Un día, al limpiar el desván, mi hija encontró la vieja caja de cartas de mi abuela. La abrió con cuidado y al leer las primeras líneas, levantó la vista y me preguntó: ¿Tú también tenías miedo, mamá? Sonreí y le respondí: sí, y aún a veces lo tengo. Pero aprendí que el miedo se va cuando tienes a alguien a tu lado y una historia que proteger. Ella guardó las cartas de nuevo y juntas bajamos a la cocina, donde el olor a pan y café nos recordó que estábamos en casa. Y así, entre días tranquilos y noches de tormenta, seguí construyendo mi legado. No era una fortuna lo que dejaba atrás, sino un espacio donde el silencio era refugio y las palabras semillas de esperanza. Pasaron las estaciones y el pueblo fue cambiando poco a poco, como si respirara al mismo ritmo que quienes lo habitábamos. El taller de costura se llenó de colores nuevos y cada vez venía más gente, no solo a aprender, sino a compartir. Descubrí que el verdadero valor de lo que hacíamos no estaba en la ropa que salía de allí, sino en las historias que se tejían entre puntada y puntada. Rosa, que siempre fue mi mejor amiga, encontró su lugar trabajando con los niños, organizando juegos y pequeñas obras de teatro los sábados por la tarde. Paco, mi compañero de vida, abrió una pequeña panadería al lado de la biblioteca. El olor del pan recién hecho llenaba las calles cada mañana y muchos venían solo para saludar, aunque no compraran nada. Mi madre siguió enseñando música y su guitarra era la banda sonora de las tardes tranquilas en el jardín. Yo seguí con la biblioteca y el taller. Nos volvimos el corazón de un pueblo que había aprendido a cuidarse a sí mismo. A veces llegaba gente de la ciudad, curiosos por el rumor de una comunidad donde todos eran bienvenidos, sin importar de dónde venían o cuánto tenían. Un día recibí una carta de una editorial. Habían leído mi historia en la antología y querían publicarla como libro. Dudé mucho antes de aceptar. No era fama lo que buscaba, pero sentía que podía ayudar a otros si compartía mi experiencia. Pasé noches releyendo mis notas, corrigiendo, agregando recuerdos que creía olvidados. Al final, el libro salió a la luz y recibió cartas de lectores de todas partes. Conocí a personas que, como yo, habían tenido que empezar de nuevo. Me contaron sus miedos, sus pérdidas, pero sobre todo sus pequeños triunfos cotidianos. Entendí que no estaba sola, que mi voz era solo una entre muchas y que juntas hacíamos una melodía compleja y hermosa. A veces llegaba el miedo, esa sensación fría en el pecho al pensar que todo podía cambiar en un instante, pero ya no lo veía como enemigo, sino como señal de que todavía tenía algo importante que proteger. En los momentos difíciles, recordaba las palabras de mi abuela: el verdadero poder está en no rendirse, aunque el mundo insista en lo contrario. Una noche de verano, mientras preparábamos una cena para el pueblo, vi a mi hija menor bailando bajo las luces del patio, riendo con los hijos de mis amigos. Me acerqué y me abrazó fuerte, como si supiera que necesitaba ese contacto. Sentí que todo el dolor, el esfuerzo y la incertidumbre de los años anteriores valieron la pena por ese instante de felicidad pura. La vida siguió trayendo desafíos. Hubo tormentas que dañaron el taller, incendios que amenazaron los campos, enfermedades que nos pusieron a prueba. Pero también hubo bodas, nacimientos, tardes de lluvia con historias junto a la chimenea y la certeza de que, pasara lo que pasara, siempre encontraríamos la forma de seguir adelante. Poco a poco, me convertí en la persona a la que otros acudían en busca de consejo. Al principio me parecía extraño, pero luego entendí que la experiencia se vuelve sabiduría solo cuando se comparte. Aprendí a escuchar más que a hablar, a mirar a los ojos y a sostener la mano de quien lo necesitaba. Un día, mi madre enfermó. Fueron meses duros, llenos de idas y vueltas al hospital, de noches sin dormir y oraciones
oraciones susurradas al amanecer. El pueblo entero se unió para ayudarnos. Rosa se quedó con los niños. Paco se encargó de la panadería. Los vecinos preparaban comida y organizaban colectas para los gastos médicos. Sentí que todo lo que habíamos dado a lo largo de los años regresaba multiplicado. Cuando mi madre murió, la despedimos bajo el árbol más antiguo del jardín, cantando su canción favorita. Lloré, sí, pero también reí al recordar sus historias, sus bromas, la forma en que siempre supo encontrar belleza hasta en los días más grises. Plantamos un rosal blanco en su honor y cada primavera florecía con más fuerza. Pasó el tiempo y la vida, como un río, siguió su curso. Aprendí a aceptar la ausencia, a convivir con la nostalgia y a agradecer por lo que tuve. El taller y la biblioteca crecieron, llegaron nuevos vecinos y el pueblo se llenó de voces jóvenes, de sueños renovados. A veces me preguntaban si pensaba dejar la casa, mudarme a la ciudad, buscar algo más grande, pero yo sabía que mi verdadero hogar estaba allí, en cada ladrillo, en cada nota de la guitarra de mi madre, en cada recuerdo guardado entre las paredes. Un día, durante una feria del libro en la capital, una joven se me acercó con mi libro en la mano. Me contó que había pasado por algo similar, que había pensado en rendirse muchas veces, pero que encontró fuerza en mi historia. Me abrazó y me dio las gracias. Al volver a casa, entendí que el mayor regalo que podía dejar era la certeza de que siempre hay una salida, un camino, una posibilidad de volver a empezar. La última página de mi diario la escribí una mañana de primavera. El pueblo despertaba. El jardín estaba lleno de flores y los niños corrían descalzos entre los árboles. Escribí: hoy estoy en paz. Todo lo que tenía miedo de perder lo encontré en la generosidad de quienes me rodean. Mi herencia no son las paredes de esta casa, sino el amor que sembramos juntos. Si alguna vez el futuro se pone oscuro, solo tengo que recordar este momento y sabré que todo valió la pena. Y así terminó mi relato, no con una despedida, sino con una promesa. Seguiré cuidando este lugar, estas historias, este legado invisible que me enseñó que, mientras haya memoria y coraje, siempre será posible empezar de nuevo. El taller se volvió mi refugio en los días difíciles y mi celebración en los días buenos. Llegaban a veces personas desconocidas, trayendo consigo historias que se entrelazaban con las nuestras, como hilos de colores en una gran colcha. Un anciano llamado Ernesto apareció un invierno. Venía de lejos, con los bolsillos llenos de cartas antiguas y la mirada cansada. Quería aprender a coser para reparar la ropa que había guardado de su esposa fallecida. Terminó quedándose varios meses, enseñando a los niños a reparar cometas y arreglar botones. Cuando partió, dejó una caja llena de hilos y una nota. Todo lo que remendamos con amor dura más de lo que imaginamos. Pasaron los días y el taller se llenó de nuevos recuerdos. A veces me preguntaban si no extrañaba la vida que tuve antes, los días en los que todo parecía más sencillo. Pero siempre respondía lo mismo: la vida sencilla no existe. Lo que existe es la vida elegida. Elegí quedarme, elegí reconstruir, elegí confiar. Una tarde, cuando ya caía el invierno y la luz era tan suave que parecía sueño, llegaron al taller varias personas que no conocía. Venían de otros pueblos. Traían pan, libros, cartas y hasta una planta pequeña en una maceta de barro. Dijeron que habían escuchado historias sobre lo que hacíamos aquí, que sentían curiosidad por el rumor de una comunidad donde nadie se quedaba solo. Al principio me sorprendió. Luego me reí y les serví té. Una de ellas, una joven con la voz temblorosa, confesó que había huido de su casa, que buscaba un sitio donde poder volver a empezar. No le pregunté detalles. Le ofrecí una manta y un rincón de la biblioteca. Nadie le pidió explicaciones, solo la acogimos como una más. A partir de esa tarde, el taller se convirtió también en refugio para quienes buscaban paz. No tenía puertas cerradas, solo una cortina de tela que se movía con el viento. Me di cuenta de que lo que empezó como una necesidad personal se había vuelto un bien compartido. Y eso era más valioso que cualquier herencia o propiedad. Aprendí a soltar el control, a confiar en que la vida encontraría la forma de cuidar de nosotros si poníamos de nuestra parte. A veces sentía nostalgia de los que ya no estaban. Extrañaba a mi abuela, su risa grave y sus consejos envueltos en silencios. Extrañaba a algunos amigos que el tiempo o la distancia habían llevado lejos. Pero entendí que nadie se va del todo mientras lo recordemos con cariño. El amor, cuando es verdadero, nunca desaparece, solo cambia de forma. Durante una celebración de aniversario del taller, me entregaron un cuaderno lleno de mensajes, dibujos, fotografías y cartas
cartas de quienes habían pasado por aquí. Había palabras de agradecimiento, de perdón, de esperanza. Me quedé leyendo hasta bien entrada la noche, riendo, llorando, sintiéndome parte de algo mucho más grande que yo misma. Me di cuenta de que la verdadera herencia de mi familia era esa capacidad de hacer hogar en cualquier sitio, de inventar comunidad, de tejer redes invisibles que nos sostienen aún en los peores días. Cuando llegó la primavera, los almendros florecieron con más fuerza que nunca. Una tarde me encontré sentada en el porche, mirando a mi nieta menor jugar con los hilos de colores. Me preguntó si podía enseñarle a coser, como su bisabuela me enseñó a mí. Mientras guiaba sus pequeñas manos, sentí que el tiempo era un círculo perfecto. Todo volvía a empezar, pero nunca igual, siempre más rico y profundo. Esa noche, al cerrar el taller, escuché el murmullo de las voces y risas de todas las generaciones que habían pasado por allí. Sentí gratitud, no por lo que tenía, sino por lo que había dado y recibido. Me acosté sabiendo que, aunque no pudiera controlar el futuro, había dejado raíces lo bastante fuertes para sostener a quienes vinieran después. Unos días después, una tormenta fuerte derribó uno de los árboles más antiguos del jardín. Muchos lloraron su caída, pero al día siguiente, los niños encontraron brotes verdes entre las raíces. Supimos entonces que, aunque el árbol ya no estuviera en pie, su vida continuaba en cada hoja nueva. En el aniversario de la muerte de mi abuelo, llevé flores a su tumba y me senté un rato a hablarle en voz baja. Le conté todo lo que había pasado, lo que habíamos construido, los errores y los logros, las veces que dudé y las veces que volví a creer. Sentí que, de algún modo, él seguía cuidando de nosotros, guiándonos con ese amor silencioso que no necesita palabras. Ya de regreso, abrí el sobre que había dejado sobre la mesa meses atrás. Lo leí en voz alta, para mí y para quien pudiera necesitarlo. Al terminar, sentí una paz profunda. Entendí que no importa cuántas veces tengamos que empezar de nuevo, lo importante es hacerlo con dignidad, con humildad y con la convicción de que siempre habrá algo por lo que valga la pena luchar. La última noche de primavera, antes de dormir, encendí una vela y miré por la ventana abierta. Afuera, el aire era fresco y todo estaba en calma. Pensé en todo lo que había aprendido, que las pérdidas no nos definen, pero sí la forma en que elegimos levantarnos, que los silencios pueden ser fuerza, no debilidad, y que la herencia más poderosa es la de quienes enseñan, cuidan y siembran, aun cuando nadie los ve. Cerré los ojos con una sonrisa tranquila. Sabía que, pase lo que pase, yo ya había ganado. A veces, el taller olía a café, otras veces a sopa caliente. Siempre había risas, a veces lágrimas, pero sobre todo, una sensación de pertenencia que nunca supe explicar del todo. Me di cuenta de que el tiempo no cura todas las heridas, pero el amor compartido sí puede hacerlas más llevaderas. Empecé a escribir pequeñas historias para los niños, cuentos sobre valientes que enfrentaban monstruos no con espadas, sino con palabras, paciencia y ternura. Muchos de esos cuentos los ilustraba mi hija mayor, que encontró en el dibujo una forma de expresar todo lo que sentía y no se atrevía a decir. El pueblo comenzó a celebrar nuevas fiestas, inventadas por nosotros mismos. El día de la primera lluvia, el festival de los girasoles, la noche de los cuentos junto al fuego. Cada evento era una excusa para reunirnos, compartir pan y esperanza, tejer recuerdos que nos harían fuertes cuando llegaran los días grises. Con el paso de los años, la biblioteca creció. Empezaron a llegar donaciones de otras ciudades, personas que nunca habíamos visto, pero que sentían que este lugar era también un poco suyo. Abrimos un pequeño rincón de lectura al aire libre, bajo un gran árbol donde los niños podían imaginar que las ramas eran portales a otros mundos. Aprendí a valorar el silencio, a escuchar el viento entre las hojas y sentir que, incluso en los días de soledad, no estaba sola. El invierno llegó una vez más, trayendo consigo noches largas y frías. Había momentos en que el miedo regresaba, disfrazado de dudas o tristeza. Pero entonces recordaba todas las manos que se habían unido para reconstruir mi vida. Las de Rosa, Paco, mi madre, mis hijos, los vecinos, incluso los forasteros que dejaron algo suyo en nuestro camino. Entendí que la verdadera riqueza era esa red invisible que nos sostenía cuando sentíamos que todo podía venirse abajo. Durante una tormenta fuerte, el río creció más de lo esperado y varias casas quedaron bajo el agua. El pueblo entero se movilizó. Algunos salvaban muebles, otros cocinaban para quienes habían perdido todo. Yo abrí las puertas del taller. Convertimos la biblioteca en refugio y la panadería en centro de acopio. Vi a niños compartir sus juguetes, a ancianos ceder su cama a familias enteras, a jóvenes trabajar sin descanso durante noches enteras. Cuando la tormenta pasó, el cansancio era enorme, pero
pero la gratitud también. En una de esas noches me senté frente a la ventana, viendo la lluvia golpear los cristales, y pensé en todo lo que había cambiado desde aquel día en que perdí casi todo. Me sorprendió darme cuenta de que, en realidad, había ganado mucho más de lo que había perdido. La comunidad era más fuerte, yo era más valiente, y mis hijos sabían que podían contar con quienes los rodeaban. Un día recibí una carta de una joven que había leído mi libro. Me contaba que se sentía perdida, que no sabía cómo seguir adelante tras una gran pérdida. Quería saber si alguna vez el dolor desaparece por completo. Le respondí que el dolor no se va, pero cambia de forma, se transforma en fuerza, en empatía, en capacidad de acompañar a otros en su dolor. Le dije que, aunque nunca volvería a ser la persona que fui antes, podía ser alguien nuevo, con cicatrices, sí, pero también con una nueva luz. La joven me escribió de vuelta meses después. Había encontrado su propio camino. Organizó talleres de escritura para adolescentes en su ciudad y descubrió que, al ayudar a otros a contar sus historias, también sanaba la suya. Sentí que el ciclo se cerraba y al mismo tiempo que volvía a empezar. La vida me enseñó que las pérdidas son inevitables, pero también que cada pérdida abre un espacio para algo nuevo, si tenemos el coraje de mirar más allá del dolor. Mis hijos crecieron, tomaron sus propios caminos. Algunos se fueron del pueblo, otros se quedaron. Siempre supieron que donde quiera que fueran, este lugar, nuestro hogar, estaría esperándolos, sin preguntas, solo con amor. Años después, ya con el cabello lleno de canas, volví al taller una tarde de otoño. Afuera, el aire olía a hojas secas y a leña. Me senté junto a la ventana y por un momento escuché el eco de todas las voces que habían pasado por allí. Sentí una paz profunda, esa tranquilidad que solo llega cuando uno ha dado lo mejor de sí, cuando sabe que ha construido algo que permanecerá mucho después de que uno se haya ido. Pensé en mi abuela, en mi madre, en todas las mujeres que me enseñaron a ser fuerte, a cuidar, a nunca rendirme. Comprendí que mi mayor herencia no era el taller, ni la biblioteca, ni siquiera el libro que escribí, sino la capacidad de amar y de resistir, de abrazar la vida con todas sus luces y sombras. Mientras el sol se ponía, salí al jardín y vi a un grupo de niños jugando entre los árboles. Los miré y supe que todo había valido la pena. No había finales felices perfectos, pero sí había finales dignos, llenos de gratitud y de verdad. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo el latido sereno de una vida bien vivida. Esa noche encendí una vela en la ventana, como solía hacer mi madre, y me senté a escribir una última carta, no para mí, sino para quien pudiera necesitarla algún día. Escribí: si alguna vez sientes que el mundo se derrumba, recuerda que siempre habrá alguien dispuesto a tenderte la mano. Nunca subestimes el poder de tu propia historia. Lo que heredes no serán bienes ni títulos, sino la forma en que logres cuidar y sostener a quienes amas. Esa será tu verdadera victoria. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa del taller, junto a una madeja de hilo rojo, por si algún día alguien la necesitaba.